Bendiciones, hermanos, muy buenos días. Seguimos con la palabra. Primero le damos gracias a Dios por este día. Señor, te presentamos este día, Padre. Señor, acompáñanos. Danos un buen día, que sea como tú quieres que sea, pero que siempre nos acompañe y siempre nos apoye, Padre. Te ofrecemos esta palabra y te damos gracias por ella, Señor. Gracias por habernos dejado esta palabra para que así aprendamos de ella y que tu pueblo y otras personas la puedan escuchar. Gracias porque podemos compartirla y muchas personas estamos a tiempo de tu sabiduría y de entrar en el reino de los cielos el día que llegue. Vamos a leer Éxodo 38 y Mateo 17. La palabra se lee así. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura, e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio. Del lado sur al mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y del lado norte cortinas de 100 codos. Sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda,
fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 3.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los de 10.775 ciclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ella y la ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Bueno, hermanos, vamos a Mateo y seguimos con el capítulo, creo que nos tocaba el 17. Ya de Éxodo falta poquito y la palabra de Mateo se lee así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías vino primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón?
los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, Padre, hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Estoy buscando cuando dice el versículo, versículo 5, creo que es aquí. El versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ellos se arrodillaron cuando apareció Moisés y Elías. Ellos enseguida le dijeron a Jesús que habían que hacer unas enramadas. Unas enramadas eran como si fueran lo que es ahora unas casetas de campaña o algo para que ellos pudieran dormir la noche, ¿verdad? Entonces Dios apareció y le dijo que solo a su hijo tenía que ellos oír, ni a Moisés ni a Elías, sino a su Hijo amado, en quien tenía complacencia, que para eso Él lo había traído a este mundo, ¿verdad? Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra de hoy y la importancia del ayuno, ¿verdad? Hasta aquí la palabra de hoy. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre, por la palabra que nos haya edificado, Señor. Señor, te damos gracias.